Hace más de 7 siglos que la vida de la infanta Leonor se apagó. Una vida de la que apenas se sabe en unas pocas líneas. Pero hoy, la fe y la ciencia se han unido para que una princesa pueda reescribir su historia en primera persona. Los huesos nos revelan algo, siempre tienen algo que decir. Hay que saber preguntarles. Corremos el riesgo de que se haya modificado ese contenido. Destellos especiales no son normales. Podrían concordar con la historia de que murió lejos y se la preparó para el viaje. Encaja perfectamente. Siempre hay algún aspecto que se queda colgando, que tienes alguna duda, que puedes tirar del hilo más allá. Extraños símbolos fueron labrados hace más de 4000 años en torno a una fuente de aguas sanadoras. Nuestros ancestros dejaron en Almeida de Sayago un legado que el hombre del siglo XXI es incapaz de comprender. ¿Qué nos querrían decir? Que creían en la inmortalidad del alma para enseñar. Antes, de alguna manera, hay que aprender. Todavía no tenemos la interpretación clara del porqué y la causa y para qué de todo esto. Esta sería la mesa de sacrificio. En la prehistoria, el monumento clave fue este monumento. Da la impresión que el agua hierve. Con mucho tiempo, mucha paciencia, se iban alisando. El aroma medieval de Maderuelo ha conservado desde tiempos ancestrales leyendas e historias. Unos relatos que han sobrevivido a la acrecida de las aguas de un embalse que no ha podido con los misterios que plantean preguntas sin respuesta. Viene mucha gente a poner las manos a la momia porque da energía biológica. Sí, eso de la momia todo el mundo lo llevamos dentro, es decir, la momia, no tenemos una momia. O sea, ahora por lo que se inunda es por la retención del agua del río, que es el pantano. Se la llevaron porque venía el pantano. Nuestros primeros padres, el Pantórcrator, los arcángeles, los apóstoles, se tragó todo el pueblo. Hay personajes de la historia que aparecen de la nada y tal y como llegaron, se marcharon. Personas que han vivido a la sombra de un gran apellido o que pasaron de puntillas por la vida. Gentes cuyas obras se diluyeron con el paso de los siglos. Vidas que solo quedan en la tinta. Leonor de Castilla, la cuarta hija de Alfonso X el Sabio, y doña Violante es uno de esos personajes que permanecen en el recuerdo gracias a los libros. Son las viejas letras quienes le dan la vida. La crónica de Alfonso X es uno de los textos más antiguos que hacen referencia a la infanta. En el capítulo 3 relata la descendencia de Alfonso X y doña Violante. Esas líneas nombran a algunos de los 11 descendientes, entre ellos a Leonor, aunque aseguran que se casó en Murcia con el marqués, cosa que nunca sucedió. Fue su hermana Beatriz quien contrajo nupcias con Guillermo VII de Monferrato. Quizá Leonor no llegó a casarse porque la muerte le sorprendió antes de que cumpliera 20 años. Los Anales Toledanos, obra escrita en el siglo XIV y recuperada por Enrique Flórez a mediados del XVIII, asegura que en 1275 fue el punto y final de su vida. La muerte le sorprendió mientras acompañaba a Alfonso X en uno de sus viajes diplomáticos para conseguir la corona imperial. Y es aquí,
En el Real Monasterio de Santo Domingo, en Caleruega, donde las crónicas dicen que la infanta Leonor descansa desde el año 1275. 3 documentos, guardados en el archivo conventual y restaurados por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, confirman esta teoría. El más antiguo es esta carta de don Juan el Tuerto, sobrino de Leonor, y que fue escrita en el año 1320. 6 años más tarde, otro sobrino, don Fernando Díaz de Haro, hacía referencia al enterramiento. Y ya en el siglo XVIII, José de las Cosigas describía el sarcófago con total precisión. Hasta aquí todo lo que se sabe de la infanta Leonor, la hija de Alfonso X el Sabio. Personas que no la conocieron escribieron sobre ella o directamente copiaron lo que habían leído. ¿Es cierto todo lo que dicen? Esta pregunta podría ser una quimera, pero la ciencia moderna ha conseguido que la infanta haya recuperado su propia historia gracias a un equipo de la Universidad de Valladolid, coordinado por Francisco Pastor. Se realizaron estudios antropológicos y paleopatológicos. Detrás de estas palabras, ¿qué se encuentra realmente? Un estudio antropológico es un estudio de esos restos. Pueden ser restos momificados, como en el caso que nos ocupa, que es una momificación parcial. Cómo es el estado de conservación en general, si están desde un principio o se han trasladado, es un hombre, es una mujer, qué edad tiene. Un estudio paleopatológico se refiere a la patología que ha podido dejar huella tanto en los restos momificados como en los huesos. Patologías degenerativas que han hecho mella durante un tiempo en el hueso. Igual que si son también de causa trauma, el individuo ha muerto a causa de esa fractura, pues también lo vamos a ver. Estos 2 cráneos que tenemos aquí, este primero es una craniectomía, abrir ese cráneo para intervenir dentro de él. Este otro que tenemos aquí, vemos como unos agujeros. Esas lesiones podrían ser de 3 cosas: sífilis, brucelosis, tuberculosis. ¿A partir de qué mínimo se puede realizar un estudio de este tipo? Con cualquier resto que se encuentre, por pequeño que sea. Se puede sacar más datos cuanto más completo esté el esqueleto. Los huesos nos revelan algo, siempre tienen algo que decir. Hay que saber preguntarles. Una precaria traslación y reducción de restos realizada en 1933 puso en peligro la conservación del sepulcro y también del cuerpo de la infanta. No fue hasta el siglo XXI cuando se procedió a la restauración total del conjunto. Momento en el que la historia de la infanta Leonor de Castilla volvió a reescribirse entre estas paredes de la Universidad de Valladolid. ¿Por qué os interesa el caso de la infanta Leonor? Fue un encargo que nos hizo la Junta de Castilla y León. Les llevaron el féretro para hacer la restauración y claro, tenían dentro los restos de esta infanta. Las monjas querían que los restos que había en el interior, que en los años 30 se había plegado sobre sí mismos a nivel de la pelvis para adaptarla a un sarcófago mucho más pequeño, que volviese a su estado natural. Nos pusimos a la tarea de hacer ese estudio antropológico. Hay que tener en cuenta que esas momificaciones son momificaciones naturales. No todo el cuerpo está igualmente momificado. Estaban bastante bien conservados, tenían sus ropajes. Reducciones y traslados de cuerpo. ¿Esto no puede hacer que en algún momento quien está ahí enterrado no sea quien se cree que está? Corremos el riesgo de que se haya modificado ese contenido. En algunos casos nos hemos encontrado que en vez de 1 había 3, o que no coincidía el individuo que decía que estaba enterrado en ese lugar.
Una vez recuperada la dignidad, la momia estaba lista para responder a las preguntas que sobre ella se planteaban. Casi 8 siglos de silencio que el equipo de Francisco Pastor estaba a punto de romper. Era una persona de sangre real. Coincidía con la historia escrita. Mujer y joven son los dos únicos datos que se conocen con certeza sobre nuestra protagonista. Esto que sostengo en mis manos es un fémur. Pero Francisco, ¿cómo se puede saber si es hombre o mujer? En los huesos en general del esqueleto, si disponemos de un esqueleto más o menos completo, hay muchos huesos que nos indican el sexo. El coxal, los dos huesos coxales, el sacro, forman la pelvis. Hay una parte aquí, la escotadura isquiática. En los hombres es muy cerrada. Si tuviéramos una mujer, veríamos que es mucho más abierta. Igual que la zona inferior a la sínfisis del pubis. En un hombre muy cerrado, y si tuviéramos una mujer, este ángulo sería mucho más abierto. En el cráneo, dos cosas únicamente. El hombre, un cráneo más grande, más pesado, salientes mucho más prominentes, como es la parte que hay entre las cejas. Es un cráneo en general como mucho más tosco. Una mujer mucho más grácil, pesa menos, y en este caso concordaba perfectamente. La edad. Hablaban de unos 20 años. La edad de los restos óseos nos da una edad un poquito menor, como de unos 17 años. ¿Que hay una discordancia? Pues no. Nuestro hijo puede tener esta altura y su amigo que viene a casa con él todos los días y que tiene la misma edad, puede ser así. Vemos una visión lateral del corsal izquierdo, todo esto que sería la cresta ilíaca. Esta imagen es muy ilustrativa para ver la edad y el sexo. La edad la podemos ver porque tenemos aquí la cresta ilíaca. Hay una línea entre medias negra que nos indica que no hay una fusión total. Termina la fusión pues alrededor de los 19, 20 años. Aquí estaba a punto de fusionarse, nos indicaba que la edad sería eso, unos 17, 18 años. Y al mismo tiempo, también en esta imagen, pues es muy ilustrativa para ver cómo la escotadura isquiática es muy amplia y se trata, por tanto, de una mujer. Las pruebas llevan a un mismo camino. Los textos tenían razón, y en Caleruega estaba la infanta Leonor. Francia, y muy probablemente Perpiñán, fue su destino final. Una localidad situada a más de 700 kilómetros de Caleruega. Sin duda una distancia que tardarían en recorrer varias semanas, lo que obligaría a preparar el cuerpo para el viaje. Eso sí, con unas técnicas que nada tienen que ver con las actuales. Francisco, ¿sucedió algo extraño o fuera de lo normal en vuestra investigación? Cuando sometimos las muestras de piel al microscopio electrónico de barrido, la morfología del pelo era una morfología normal. Fuimos a ver la superficie de la piel, pues vimos que había zonas que presentaban unos destellos especiales, no son normales. El microanálisis de esos destellos aparecían dos elementos, azufre y la plata. Posiblemente hubiese algo cubriendo la piel. El sulfuro de plata se empleaba en la Edad Media como cosmético. Podrían concordar con la historia de que murió lejos y se la preparó para el viaje. Encaja perfectamente. Y con eso lo que intentaron, bueno, pues darle un aspecto más estético a aquella zona que va a ser más visible o más reconocible, que es la cara. Lo contado y lo comprobado son dos piezas de puzzle separadas por casi 700 años, pero que encajan a la perfección. ¿Podría el equipo de Pastor poner cara a la infanta Leonor? Hasta la fecha, ningún retrato, ninguna descripción ha permitido saber cómo era la cuarta hija de Alfonso X. ¿Era este el momento de descubrirlo?
Le habéis dado una historia a doña Leonor. ¿Se le puede dar un aspecto? Se podría hacer una reconstrucción haciendo un dibujo, haciendo una escultura. Con las imágenes que tenemos de la momia, tiene una morfología perfecta de una jovencita, casi una niña, nariz delgadita, podría cuadrar pues, con los cuadros de la época. Sabemos la talla, alrededor de 1,70 y de una complexión delgada. Cuando las piezas del puzzle encajan, ¿produce satisfacción? Cuando hay alguna cosa que se queda deslavazada, lo que te hace es abrirte puertas para seguir investigando. Que eso sucede muchas veces, yo diría casi la mayoría de las veces. Siempre hay algún aspecto que se queda colgando, que tienes alguna duda, que puedes tirar del hilo más allá. ...739 años ha tenido que esperar doña Leonor de Castilla, la infanta Leonor, para recuperar su historia. Las hermanas dominicas se han encargado de velar por su alma todo este tiempo, y la ciencia le ha otorgado la dignidad que merece una princesa. Hoy, una sala del monasterio de Caleruega se ha convertido en un salón real. Allí descansa, por fin en paz, Leonor de Castilla. Uno de los grandes misterios de la humanidad es reconstruir el pasado. Saber qué sucedió en una época pretérita o conocer cómo pensaban nuestros paisanos es uno de los juegos más antiguos para el ser humano. Y aquí, en los casi 1.500 kilómetros cuadrados que ocupa la comarca de Sayago, está uno de los mejores tableros de juego de nuestra tierra. Manantiales con poderes mágicos, enterramientos prehistóricos y misteriosas marcas en las rocas convierten a una de las comarcas con menor densidad de población de toda España en una auténtica puerta al pasado. ¿Dónde se encuentra Almeida de Sayago? A media hora, 40 kilómetros de Zamora, al límite de provincia con Salamanca, limítrofe con los Arribes del Duero. Somos unos 500 censados. Esta es una localidad muy ligada al pasado. Aunque es pequeño, tiene sus cosas interesantes. Aquí estamos en el Caño. La iglesia también es muy bonita. Luego ya pues lo que es la zona del balneario y las distintas rutas. Tenemos unas rutas, espacios sagrados, una ruta geológica, arqueológica, ecológica, una ruta de la ribera y una ruta monumental. Almeida de Sayago, una localidad de apenas 500 habitantes, es una de esas ventanas que invitan a dejar volar la imaginación. En este pequeño pueblo, tribus prerromanas dejaron huella de su paso por estas duras tierras. Juan Antonio Panero es una de las personas que mejor conocen este lugar. 4.500 años separan a este maestro de sus antiguos paisanos, pero la pasión le une a ellos. ¿Cómo entraste en contacto con todo este mundo de piedras, petroglifos, cazoletas? Para enseñar, antes de alguna manera hay que aprender. Había de hablar de este monumento megalítico y lo primero que viene fue a ver el dolmen, con el fin de que lo vieran mis alumnos. Vimos las primeras cazoletas, pero ¿qué hacen los chavales? Enseguida se dispersaron. Don Juan, aquí también hay. Han sido mis alumnos los descubridores de todo este mundo mítico y abstracto que vemos ahora. ¿Por qué atrae tanto? No deja de ser las raíces de nuestro pueblo, las raíces de nuestros antepasados, nuestro patrimonio, que de alguna manera damos a conocer para que venga gente y disfrute viendo creencias, grabados. ¿Estos monumentos le han supuesto a usted muchas preguntas que aún no ha sido capaz de encontrar respuesta? Claro que sí, prácticamente todo esto es un mundo ya conocido, pero todavía no tenemos la interpretación clara del por qué y la causa y para qué de todo esto. Algún día, vosotros que sois jóvenes lo veréis. Preguntas y respuestas.
Ese es el juego. ¿Qué motiva a un pueblo a asentarse en un lugar? ¿Por qué en estas coordenadas y no en otro paraje? La respuesta está aquí, en el paraje conocido como el del Hervidero. Un manantial de extraño olor del que sale agua a una temperatura constante, 17 grados y 15.000 litros cada día, pudo ser el imán que atrajo a aquel primitivo pueblo. Esta fuente da nombre a este paraje. Así es, debido a la surgencia. Cada minuto aparece el burbujeo de hidrógeno sulfurado. Da la impresión que el agua hierve. No estamos hablando de una fuente cualquiera por el contenido de las aguas. Litio, sodio, potasio, hierros, cloruros, fluoruros y sulfuros, que es el ingrediente más importante. Buenísimo para el estrés, disuelve el ácido úrico de las personas que tienen problemas de gota. Para todo lo que es aspectos bucales, es un excelente diurético, también para el hígado, porque evita las contracciones biliares. ¿De dónde procede este agua para que sea tan especial? Proceden del interior de la corteza terrestre. Aquí hay una falla, hay un granito de grano fino y un granito de grano medio grueso. Y por lo tanto hay una fractura por la cual viene la surgencia. El agua antes penetró para abajo, se ha calentado y por la presión, como la olla express, pues sube para arriba. Siempre hay agua y siempre la misma temperatura. Sabor desagradable y olor nauseabundo, algo que invita a no probar este agua. Así, es el líquido elemento que desde tiempos ancestrales mana de lo más profundo de la tierra, un lugar que en pleno siglo XX vio como a su vera nació un balneario que es visitado cada año por miles de personas. ¿Fueron estas aguas y sus propiedades las que hicieron que aquí se asentara gente entonces? Las aguas han sido el centro, eje, los primeros antepasados y mucho más si tiene propiedades medicinales. Supongo que no tenían un balneario como ahora. Si los romanos la utilizaron como un acto social, aparte del higiénico, ellos lo harían seguramente como solución a las enfermedades que padecían, tanto ellos como los animales. Donde está el actual balneario, hicieron una poza con el fin de hacer pasar los animales, principalmente las vacas, en una fecha determinada. Víspera de San Juan, eran baños de purificación. Por lo tanto, estamos hablando de baños sagrados. Estamos en un lugar, por lo tanto, también sagrado. Lo que para nuestros antepasados era magia, para nosotros es medicina. Es medicina, así es. No solamente curaban lo físico, sino los espíritus, las faltas, los pecados, también la mala suerte. Has hablado de que era un espacio sagrado. ¿Hay pruebas de que este lugar realmente era importante? El arte rupestre parietal, ellos dejaron grabados en las rocas como una manifestación de la divinidad. Tenemos aquí un testimonio. Se llaman petroglifos cazoletas, pequeños recipientes relacionadas lógicamente con el agua. ¿No es casualidad que esta piedra esté al lado de la fuente? Claro, no es ninguna casualidad. Caminar por los alrededores de Almeida es caminar por un espacio sagrado, por un espacio cargado no solo de historia, sino también de una misteriosa fuerza y energía. Solo así se explica que el ser humano de la era tecnológica se siente atraído por lugares como estos. Este granito tiene más de 280 millones de años, pero en algún momento de la historia y por algún motivo, alguien decidió horadar en su superficie unos enigmáticos símbolos, las cazoletas. Unos motivos que son los signos más antiguos que el ser humano ha labrado. Esta fue la roca que descubrió el padre César Morán. Posiblemente que en esta oquedad se pusiera alguna víctima, lógicamente pequeña, cuya sangre correría por este canalillo hasta la tierra para fertilizarla tras el llenado de esta serie de cazoletas. ¿Qué quisieron demostrar aquella gente con estos petroglifos? Cada arqueólogo que viene da una lección. Para unos son marcas de territorio. Lo lógico es que las pusieron en lugares frontales
donde fueran visibles. Para mí tienen otro significado más de culto. Es posible que cogieran el agua, hicieran de piletas, pues como hacemos nosotros cuando entrábamos en la iglesia, santiguarnos con el agua bendita. El agua como medio de purificación. Hay una corriente ahora muy extendida de que son representaciones celestiales, las constelaciones, tal como ellos las veían. No podemos decir no, porque caben esas posibilidades. Muy difícil de llegar a una conclusión. Quizás algún día, cuando la clave se descubra, digamos, las azoletas eran para esto. De momento, punto en boca, ahí están. Sayago es un espacio sagrado, un lugar que antaño supuso más que un mero paisaje de roca y naturaleza, altares para sacrificios y figuras enigmáticas con poderes mágicos forman un escenario lleno de energía. ¿Qué diferencia hay entre un santuario rupestre y un espacio sagrado? Hablamos de santuario cuando hay altar de sacrificio. Todas aquellas manifestaciones en torno a estos santuarios les llamamos espacios sagrados. Nos encontramos precisamente en una peña altar. Esta sería la mesa de sacrificio. Hay un canalillo seguido de ciertas cazoletas, se irían llenando con la sangre del animal para llegar a la tierra con el fin de fertilizarla. Parece haber una figura que recorre toda la roca. Se trata de la representación de una serpiente, la culebra bastarda, conocida vulgarmente también como bastardo. Era un animal mítico, un animal mitológico. Representa la fertilidad femenina, también símbolo de la vida subterránea de los muertos, por cuanto el animal anda siempre bajo tierra. También es de la reencarnación. ¿Y cómo se sabe que esto es obra del ser humano y no hecho por la erosión? Lo que hace la erosión no tiene formas circulares perfectas, se ve que están hechos precisamente con intencionalidad. Las últimas formas descubiertas aparecieron hace unos pocos meses. En un recoveco, entre dos rocas fracturadas hace millones de años, extrañas inscripciones permanecían ocultas. Nuestros ancestros dejaron este grabado parietal, un posible calendario lunar. Son lagunas más grandes que podía ser la representación de la luna. ¿Estas cómo se hicieron? Con un guijarro iban marcando los puntos y luego con un guijarro, que podía ser este, con unas hendiduras para coger con la mano, haciéndolo girar lentamente, con mucho tiempo, mucha paciencia, se iban alisando. Y de ese asentamiento nacieron construcciones misteriosas para el ser humano de nuestro tiempo. Estos son los restos de un dolmen, un monumento megalítico formado por una gran piedra horizontal que se apoya en otras grandes piedras en posición vertical. Con esta sencilla definición, se describe una construcción que tras la simpleza acerca a la mentalidad y preocupaciones de hace 4.500 años, y en especial a la relación de aquellas gentes con la muerte. ¿Qué es un dolmen? Mesa, men, piedra. Mesa de piedra. Es un sepulcro, un enterramiento, en el caso que nos ocupa del gran jefe. Si la catedral fue el monumento clave de la Edad Media, en la prehistoria el monumento clave fue este monumento. Quedan los restos, era dolmen de galería. Esta sería la entrada y al final de esa galería está la cámara funeraria, donde se enterraría el cadáver de unos 2 metros de diámetro, esto tendría 4 y pico. Se le ponían piedras alrededor para formar lo que se llama el túmulo. ¿Pero qué es lo que queda? Me vas a preguntar. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos entrando por lo que sería la galería. Habría que entrar, lógicamente, agachaditos para no darnos con las piedras del techo y llegaríamos a la cámara funeraria que estaría aquí. Son los restos de lo que formaría el túmulo.
Cuando vemos estas piedras tan enormes, ¿cómo las traerían? El gran grupo trajeron estas piedras. Se simboliza el espíritu comunitario y de ayuda mutua de las gentes de Sayago, que tanta falta nos hace hoy día. Cámara funeraria, ¿qué había ahí? Encontraron una serie de piezas, pero no encontraron restos del cadáver. Hace suponer que fue incinerado. También pudo ser expuesto el cadáver a los buitres para que los buitres liberaran el espíritu en el cielo. Esto nos acerca también a la forma de pensar sobre la muerte de aquellas personas. Sí, el propio ajuar nos está hablando que creía en la inmortalidad del alma, que el espíritu se reencarnaría de nuevo. ¿Qué apareció aquí? Un cuchillo de sílex, un hacha neolítica. Junto al hacha de piedra aparece un puñal de cobre. Estamos, por lo tanto, entre la edad de piedra y el inicio de la edad de los metales, en el calcolítico. 4.500 años hace que aquellos ancestros nuestros hicieron este monumento. Hay una cosa curiosa que aparece también, un prisma de cuarzo, prisma hexagonal. Seguramente lo tenía como amuleto. A estos lugares hay que venir con la mentalidad de las personas del siglo XXI o venir con la mente en blanco e imaginar. Todo esto hay que venir con la mentalidad de aquel hombre. Vamos a pensar cómo eran aquellos hombres dedicados principalmente a la caza y a la pesca, que no tenían apenas más que lo que le ofrecía la naturaleza. Y es gracias a esa naturaleza por la que estamos más cerca de encontrar respuestas. En las rocas están los diálogos que alguien dejó escritos. Solo queda que alguien pueda leerlos. En 1935, el sacerdote agustino César Moral recorrió la comarca de Sayago y se topó con este dolmen. Es el del Casal del Gato. Aunque hoy solo queda una pequeña parte de lo que fue, este espacio sagrado es el único en toda la provincia de Zamora con influencia salmantina, una rara avis. Hay lugares que desprenden una energía especial, espacios únicos, llamativos, parajes rodeados de historia y leyenda, sitios que están escondidos en nuestra geografía y que ocultan, tras un nombre, una historia misteriosa y sorprendente. Maderuelo, 1907. El investigador Pedro Mata y Álvaro visita la villa segoviana. Allí, en la margen del Riaza, atraviesa el dintel de una pequeña ermita. Cuando entra, con respeto e incomprensión, una capilla sixtina se muestra ante él. Hoy, el puente que atravesó no existe, ni siquiera el río que abrazaba estas pinturas. La revista para la que escribió es Historia. Pero la pequeña localidad de Maderuelo sigue sorprendiendo y planteando muchas preguntas a sus visitantes. ¿Dónde se encuentra Maderuelo? Pues en el nordeste de la provincia de Segovia, a 30 kilómetros de Aranda de Duero, 110 de Valladolid, a 140 de Madrid, una zona estratégicamente muy céntrica. Aquí se vive de la agricultura. Ahora han empezado a montarse muchas casas rurales, restaurantes, hoteles. Los habitantes ahora somos 150. Los que viven aquí en invierno, pues a lo mejor somos 80. Luego en verano crece mucho.
hay que acoger a lo mejor a 1.500 personas. Pueblo bonito. Uno de los pueblos más bonitos de España. Viene por ese cuidado que hemos tenido con Maderuelo, mantenerle medieval. Todo en piedra, como las murallas. Es todo belleza, interior, exterior, parque natural también de las hoces del río Riaza. El cañón del Riaza es precioso, es una atmósfera limpia. Este artículo, publicado en el número 15 del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, colocó a Maderuelo en el centro de todas las miradas. La publicación advertía del riesgo de que la ermita de la Veracruz y sus pinturas desaparecieran para siempre. A nuestra espalda la iglesia de la Veracruz, ¿verdad? ¿Qué se sabe de ella? Es templaria, ¿no? Entre el 11 y el 12 las pinturas estaría construida de antes. Esta ermita se vendió por la iglesia para arreglar otras que había 17 en toda la zona que no tenía posibilidad de mantenerse y se vendían unas para recuperar otras. Lo compraron los molineros y se lo vendieron después a mis abuelos. Está a la orilla del Riaza, todo esto era el río Riaza, el molino estaba ahí abajo, paraje del molino, y yo dije, joder, pero ¿cómo han puesto esto paraje del molino? Con la importancia que tiene los frescos románicos. Y efectivamente, los molinos empezaron en el siglo III. Estuvo viviendo en ella el guarda, se criaron los cerdos donde estaban originalmente las pinturas. Cuando en 1924 se dieron cuenta del interés que esto tenía, pues claro. Se supone el turismo, viene mucha gente a verlo. La gente viene a ver eso y a ver Maderuelo por estar entre los pueblos más bonitos de España. ¿Alguna vez ha llegado a inundar la iglesia? Antes en el río era imposible que llegara aquí. Ahora por lo que se inunda es por la retención del agua del río, que es el pantano. Por eso está este muro de contención para que no erosione demasiado. Normalmente dejan meter hasta 20 centímetros. Pero hace 2 años bajaba el río Riaza con 200 metros cúbicos segundo. Pues subió demasiado. Subió hasta taparse los ojos del puente. La Veracruz ha sobrevivido al paso del tiempo y a la mano del hombre. En 1934 se aprobó la construcción del embalse de Linares. Una obra faraónica que se llevó por delante el hogar de las 120 personas que vivían en Linares del Arroyo, pero que no pudo con la ermita de la Veracruz. A nuestra espalda se encuentra el embalse de Linares. ¿Qué supuso su construcción? El que perdió fue Maderuelo, Linares indudablemente porque se tragó todo el pueblo, pero poca superficie a Linares le correspondía. Era todo prácticamente la vega de Maderuelo. 750 hectáreas quedaron sepultadas bajo las aguas. No hubiera tenido que emigrar la gente si se hubiera conservado la naturaleza que tenía antes, la vega que tenía antes Maderuelo. Además de las vegas, en Maderuelo también desapareció un puente, ¿no? El puente romano está bajo las aguas, pero eso le podemos ver temporalmente. Ahora estamos en los servicios, en el turismo, deporte náutico, el baño, son aguas de calidad. Debido a que tenemos un manantial, los aguachines abajo, purifica el agua. Para Linares fue importante. La gente del lugar dormían en los pajares para que los aguachines, que era el turismo que venía a curarse del riñón, durmieran en sus camas y vivían de eso. Una fuente que también está bajo el agua. No se descubre fácilmente. Hemos hecho unos sondeos para ver si ya hemos dado en el manantial. Vamos a ver cómo le subimos arriba con una bomba pequeña de energía solar para que la gente pueda ir a coger ese agua y curarse. Que tiene que ser inmensa porque cuando hay grandes fríos los peces desaparecen y se meten por esa oquedad. El agua, pero sobre todo la codicia del ser humano, fueron los culpables de que en el año 1948 estos muros con más de 8 siglos de historia quedaran vacíos. Primero, un especulador quiso comprarlas y después, en 1929, fue el gobierno quien las adquirió para preservarlas de las aguas, eso sí, en un lugar muy alejado. Estas son las pinturas originales, ¿verdad? Esto es la impronta.
Al arrancar las originales es lo que ha quedado impregnado en la cal. No sé exactamente la fecha en la que salieron, pero yo creo que por el 47 o por ahí más o menos. Se la llevaron porque venía el pantano. Entonces este valor que estaba dándose a estas pinturas se dejaran inundar. ¿Y a dónde se llevaron? Al Museo del Prado. Aunque la idea original era trasladar las pinturas a Barcelona, finalmente se instalaron en el Museo de la capital. Allí, en una cripta construida a semejanza de la segoviana, los frescos se abrieron al mundo. ¿Erais conscientes de la importancia que tenían estas pinturas? Pues hombre, yo creo que en aquella época no era muy consciente de ello porque no se fueron bien tratadas. Esto se declara bien de interés cultural en 1924. Se lo intentaron llevar a Estados Unidos, ¿no? Se llevaron el Pantocrator, una ermita románica de la villa de Fuentidueña, se la llevaron piedra a piedra para poder traer a cambio el Pantocrator aquí y estar las pinturas completas. Yo recuerdo que de niño tirábamos piedras a los ojos de los arcángeles. Cuando tomé posesión como alcalde, empecé pues, por este monumento que estaba hundido todo, para que se reconstruyera su tejado y poder recuperar un poco todo el entorno. Felipe Acevedo hizo el proyecto. La recuperación de la impronta ha sido posterior. Se hizo con jeringuilla de poner inyección, metían las resinas para que los escorchones al final no se destruyeran más, que es lo que más valor da a la gente, la impronta, más que la propia réplica. ¿Te parece si conocemos cómo era originalmente? Vale, bien. Aquí estamos en la reproducción, ¿no? Exactamente, la réplica. Cripta idéntica a la que ellos tienen en el otro lado, con un papel fotográfico. Marcaban aquí y las proyectaban en el sitio adecuado. Lo ponían en el papel, lo daban el producto y se impregna, como puedes ver, en la cal. No ves que aquí haya papel, porque no existe. Es la pintura solo la que se impregna en la cal. ¿Qué imágenes son las que están representadas? Nuestros primeros padres, el Pantocrator, los arcángeles, los apóstoles. ¿Esos ángeles tienen ojos en los pies? Pues sí, son arcángeles. Tienen los ojos en los pies, en las alas y en la cara, claro, por supuesto. Quiere decir que lo ven todo. ¿Qué supone para Maderuelo recuperar su pasado? Tener la idea cómo era Maderuelo y gozar de cómo era nuestro pasado, para que lo puedan ver nuestros venideros, nuevas generaciones, y que la gente tiene que venir a ver un pueblo medieval conservado como Maderuelo. Esta imagen de Adán y Eva es considerada uno de los primeros desnudos del arte románico. Justo debajo de ambas figuras aparecen dos enigmáticos grupos de letras. Dos grupos de letras que muy pocos saben interpretar. A, T, M y A, T, E, V. Caracteres que traducidos dicen que Adán nos arrastró a la muerte y que el propio Adán transmitió la vida a Eva. Algunos dicen que es un milagro, otros la suerte. Pero al otro lado del río, Maderuelo sí que ha guardado y conservado hasta nuestros días muchos secretos. Algunos a la vista de todos, como las piedras misteriosamente labradas de algunas de sus casas. Pero otros arcanos no han podido encontrar aún respuesta.
La iglesia de Santa María es la última morada de una de las vecinas más ilustres de esta localidad. Ella no tiene nombre, ni siquiera apellido, ni siquiera una edad fija. Esta es la momia de Maderuelo. Tras este cristal reposa el cuerpo momificado de una niña de la que nadie sabe nada. Leyendas dicen que pertenece al prestigioso linaje de los Chávez y que murió cuando su padre marchó a rendir cuentas al rey. ¿En qué parte de la iglesia de Santa María nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos en la capilla de los Chávez, los que realmente sostenían el culto, la iglesia. Aquí está depositada la momia, yo la conozco desde niño. Los mayores dicen que apareció en Veracruz. Dicen que era la hija del alcaide de la ciudad. Yo tampoco lo sé si es así o no. Viene mucha gente a poner las manos a la momia porque da energía biológica. En Rusia hay varias y la gente hace cola para hacerlo. Tenía una tapa antes que no era de cristal, era una tapa normal, pero empezaron a quitarla las falanges de los dedos, arrancaron el pelo y separaron la cabeza del cuerpo, que ahora está todo unido otra vez, pero bueno, entonces como había ese sabotaje pusimos esto. Cuando se restauró la iglesia mandé a hacer una urna para que estuviera expuesta al público. Cultura no dijo que no tocarla donde estaba, pues se podría estropear. Para la gente de Maderuelo es parte suya, ¿no? Sí, eso de la momia, todo el mundo lo llevamos dentro, es decir, la momia, de Maderuelo tenemos una momia, o sea, nos gusta es la momia. Y la gente que viene de fuera se extraña mucho más que nosotros en sí. ¿Y eso qué es? Porque mucha gente no lo conoce. De lo que estamos seguros es de que es una niña joven, entre 16 y 18 años. Lo que me gustaría a mí, después de tanta ilusión que hemos tenido todo el mundo, es que la pusieran cara para saber cómo era. Porque es muy bonita, se ve que es muy bonita, sus facciones, todo, pero claro, no tenemos cara. Con los rasgos que tiene y que no está muy deteriorado, podrían poner la cara a alguien. ¿Cómo sería esta joven? Sería así. Esto me gustaría mucho, pero bueno, no sé si se podrá o no. En cierto modo, Maderuelo es una ciudad como Pompeya, escribió Francisco de Cossío en 1943, y no le faltaba razón. En cada calle, en cada esquina, y hasta debajo del agua, esconde un tesoro.